Entonces, en la sesión número 4... ¿Está grabando, profe? Estamos grabando. En la sesión número 4, pues vamos a avanzar un poco más. Y ya nos vamos acercando pues a la última sesión también, que es la quinta, en el caso de la antropología, antes de meternos a ver los asuntos de la ética. Bueno, entonces, antes de hablar sobre esto, veamos un poco si un material que habían dejado, que había quedado un poco pendiente y que ustedes pues lo fueron preparando para comentar un poquito al respecto, antes de entrar a este tema. Entonces, veamos. No lo veo. Acá está. Bien. Entonces estábamos viendo en la última ocasión un poco sobre la persona humana siempre, ¿verdad? Pero en este caso, visto desde la persona pues como un ser que en una medida pues es dinámico, pero su realización se hace en el mundo, ¿ya? Si bien el ser humano tiene esa proyección de una vida en busca o alcanzar la libertad, sin embargo es una construcción, ¿ya? La persona humana es una construcción, ¿ya? No se realiza de una sola vez y para siempre, sino que siempre está en permanente actividad, ¿no? Y se realiza en la historia. Ya, entonces vamos a dialogar pues un poquito sobre algunos elementos de la historia que forman parte de esa existencia humana para que así pues avancemos después hacia otros aspectos. Bien, aquí tenemos, dice, un poco sobre el sentido de la historia. No recuerdo a quién le tocaba esto del sentido de la historia, pero ahí tienen la palabra. Ya. Profe, me correspondía a mí. Ok, entonces María Félix, háblanos, ¿qué significa eso del sentido de la historia? Bueno, pues bueno, ya me voy a colocar mejor, ¿eh? Ok. Como nos dice un poco la presentación, pues, ¿verdad? Que el sentido de la historia nos habla sobre que el hombre es un ser racional, que no actúa a ciegas, sino que su libertad se orienta hacia unos valores auténticos que son iluminados por la razón. Que el sentido de la historia es el hombre mismo, o sea, ese compromiso por la construcción de un mundo mejor, donde se reconozca el valor y la dignidad de la persona, de toda persona. La meta que le da sentido a la actividad de la humanidad debe ser crear un mundo más humano, más libre, más fraternal, en donde todo hombre puede realizarse como persona. Si se busca solo el progreso material, la acumulación de bienes, el hombre corre el riesgo de perderse en la humanidad. Eso nos habla un poco de la historia, el sentido de la historia. ¿Y en qué se parece o en qué se diferencia esto con el socialismo o con el marxismo? ¿Hay diferencia o no? No, nada, ni idea. Pues, perdón, ¿cómo es? Si existe alguna diferencia de estas ideas o similitudes con el socialismo o con el marxismo. No, ni idea. Bueno, hay que manejar un poco, ¿no? Sobre las ideas socialistas, las ideas marxistas, para ver si esto que está aquí está en concordancia o en discrepancia, porque esa es la parte de las ideas o del ejercicio filosófico, ¿no? Y para eso hay que manejar las otras ideas. Bueno, por acá vemos, pues, ¿no? Que
el marxismo va a decir, el ser humano se realiza en la historia, y va a hablar, ¿no?, del materialismo histórico. Pero para el marxismo o el socialismo, el ser humano es simplemente un ser material. Y la historia es material y por tanto el ser humano termina o su historia termina cuando muere, porque después ya no hay nada más. Entonces la realización tiene que ser en esta vida. Pero desde esta perspectiva que aquí se está planteando, desde la antropología filosófica, ya la historia no simplemente está limitado por la muerte, en el sentido de que el ser humano es un ser pues trascendente. Y como dice por acá, una idea que está por acá, dice, el ser humano pues realmente su vida no es un camino a ciegas. Es decir, vamos caminando en esta vida y cuando muramos pues ahí terminó todo. No, sino que hay un sentido más allá, que después lo vamos a ver con el tema de las limitaciones humanas, el sentido de la muerte. Hay unos valores que realmente nos orientan. ¿Ya? Hay una razón que nos va abriendo otro sentido realmente de la existencia. Y por acá habla, ¿no?, de una meta interesante, ¿no? La meta dice que ha sentido la actividad humana debe ser crear un mundo más humano, más libre, más fraternal, en donde todo hombre pueda realizarse como persona. Esas ideas pues pueden sonar socialistas también, ¿no?, marxistas, pero dice acá, ¿no?, puede realizarse como persona. En el caso del socialismo, la realización personal es la realización de la colectividad. Ya, lo que interesa en el socialismo es el ser colectivo y no el ser individual. ¿Por qué? Porque el ser individual es un ser egoísta, para ellos pues es un ser egoísta y por tanto se fija solamente en lo material o en el capitalismo. Bueno, avanzando por acá tenemos otros elementos de la historicidad. No recuerdo a quién le tocó, a Cintia creo, le tocó elementos de la historicidad. Sí. Okay. ¿Cuáles son algunos de esos elementos de esa historicidad de que el ser humano se realiza en esta historia? Bueno, en sí esto viene directamente de toda la trascendencia, lo que ha dejado el hombre, lo que ha hecho, todo lo que se ha recopilado durante estos años para tener una historia concreta de lo que pasó. Dice que el hombre se realiza más concretamente en la medida que se expresa, como decía usted, y también como un ser espiritual y busca la perfección. Ok, aquí dice que una de las características o de esos elementos de la historicidad es que somos, dice, un espíritu encarnado. ¿Qué significará eso? Exactamente. Dice que también no es solo un ser pensante, sino un espíritu encarnado. Y todo lo que la persona piensa, siente, imagina, necesita plasmarlo en obras concretas. Como proyección de su corpóreo encarnado. ¿Verdad? Es decir, sería como un poco irracional decir que solamente somos materia, ¿no? Si Sí. fuéramos solo materia o seres animales, ¿qué papel juega la razón entonces, no? La razón nos ayuda a descubrir que no solamente somos materia, debe haber algo más. Habla aquí también que hay una dimensión temporal. ¿Qué significa esa dimensión temporal? Que el hombre en sí, con su razonamiento, es capaz de asumir, pues, Sí. críticamente su pasado, proyectando, pues, su actividad hacia el futuro. Yo en ese momento que estaba haciendo, yo me proyecto, yo digo, o sea, cómo ha hecho tanto descubrimiento y sigue descubriendo para que en un futuro se proyecten más actividades y más innovaciones, como esos viajes que hacen a la luna y todas esas cosas. Es lo que yo me puse a pensar en el momento que yo estaba haciendo esto. Así es decir, no solamente estamos en el tiempo y vivimos tantos años, sino que realmente
podemos volver hacia atrás y ver nuestra historia como humanidad, y también podemos proyectarnos hacia el futuro, cómo queremos ser hacia el futuro, ¿no? No somos como los animalitos, que el animalito simplemente va viviendo y una vez que le toque morir, pues se morirá, pero nosotros no simplemente queremos existir y ya, sino que queremos proyectarnos, ¿no? Y podemos recuperar de nuestro pasado la historia, ¿verdad? Los aprendizajes que hemos obtenido como especie. También habla de una dimensión social e interpersonal. ¿Qué hay de eso? Cintia. Después Cintia. Bueno, dice por acá, ¿no?, que la historicidad no es una cualidad que la persona pueda vivir puramente de manera individual, ¿no? Sino que todos los seres humanos, en una medida, nuestro propio destino, están ligados. Nuestra organización está ligada. Ya, cada una de ustedes, por ejemplo, ¿no?, va a tener algún éxito personal. Sí, pero ese éxito no se da en solitario. El diploma que ustedes puedan obtener como licenciados en ciencias sociales no está solo. Han habido otras personas, ha habido una institución que respalda. Y en el futuro van a haber otros grupos que van a reconocer ya esa titulación, ya esos triunfos, ya. Entonces no nos realizamos meramente en solitario, ¿no?, sino que tenemos una dimensión social interpersonal. Ok, y por acá el último temita dice la libertad, ¿no?, que permite al hombre superar el pasado histórico y enfrentar el futuro con creatividad, con novedad. Ya, esos elementos son claves, ¿no? Enfrentar el futuro con creatividad, con novedad. Por eso los animalitos, pues, tienen menos libertad que nosotros. Ya, ellos están determinados por sus instintos. Nosotros como seres humanos superamos el instinto y asumimos ese futuro con creatividad. Por eso hay tantos descubrimientos humanos, ¿no? Sean para bien o para mal, pero es parte de esa libertad. Bien. También tenemos por acá otra, dice la dimensión humana de la historia. Ya, no sé a quién le tocó esto, a Danelia, creo. Sí, profe. Ok. Bueno, ¿Qué significa? la dimensión humana de la historia. Trata de la historia al estudiar lo que el hombre como persona, y nos encontramos también con la dimensión de la historicidad, que se entiende como esa propiedad del hombre a realizarse a través del tiempo. En la historicidad hay 3 dimensiones del tiempo, las cuales son pasado, presente y futuro. Pero dice que se basa más aún en el futuro, porque es una fuente de posibilidades y perspectivas de desarrollo para la realización de la persona. Al hablar de historicidad, se refiere a hablar de todos los sucesos que han ocurrido y tuvieron obligatoriamente un tiempo y un espacio en sí, en el cual sucedieron en el tiempo y espacio, que permiten identificar los sucesos en un momento y un lugar determinado de la historia, ya sea en un año, periodo o década, o ya sea siglos. Ok, aquí tenemos que hacer una diferencia, ¿verdad? Que tiene que ver lo que es la historia y lo que es la historicidad. ¿Ya? La historia, ya, como es producto, ¿no?, de todo lo que ha acontecido y que podemos nosotros ir a indagar a través de lo que otros han escrito, han legado, los testimonios materiales también, que los vestigios.
para poder entender qué es lo que ha pasado, ¿no? Y otra cosa, pues, es la historicidad, ya que tiene que ver con esa propiedad que nosotros tenemos de ser en el mundo, en la historia, dentro de un tiempo y un espacio, pero que nos damos cuenta de ese espacio. En alguna medida, pues, los animalitos no tienen historicidad, porque ellos no se dan cuenta de su tiempo, de su espacio, solamente lo conocen instintivamente, ¿ya? Y por eso no tienen pues esa libertad de asumirlo con creatividad, más que lo que su instinto les va orientando que hagan. Pero nosotros sí tenemos historicidad en cuanto que nos damos cuenta de que formamos parte ya del tiempo, del espacio, de una civilización, de una cultura, y que enfrentamos y asumimos eso pues con libertad, ¿no? Con creatividad, ¿ya? Y esos son pues valores, ya que nos sitúan más allá de simplemente ser únicamente seres materiales y que biológicos y que vivimos, comimos y nos morimos, ¿no? Superamos pues esa dimensión meramente materialista, ¿no? Ok, por acá tenemos aquí unos cómics que tal vez, bueno, la letra es un poco pequeña, pero tal vez Eddie nos puede hablar un poco sobre la historia y el progreso. Buenos días a todos. Con respecto al tema de historia y progreso, el documento nos hace unas preguntas para entrar en la reflexión sobre que si existe el progreso en realidad a través del tiempo, y si el progreso solamente se atribuye a la actividad de los seres humanos en el mundo. Y como usted lo ha dicho, pues los seres humanos somos los que hemos superado ese vivir y le damos sentido a la existencia propia y colectiva a veces. Con respecto a los cómics que están allí, pues hago la pregunta sobre si se podría decir que hay un progreso en la historia aún cuando se carece de muchos principios que le dan sentido a la humanidad misma y el sentido al ser humano en sí. Y pues hago la pequeña reflexión de que el progreso se da progreso, pero que no solamente se puede hablar de progreso en sentido de técnica, tecnología, sino que también tiene que haber un progreso en relación a los principios y valores que nos nutren a los seres humanos, como los valores y los principios mismos que tenemos como especie. Y el documento nos hace reflexionar sobre que no se puede valorar solamente aquellas cosas que el ser humano ha hecho a través de la historia que le han puesto sobre la creación, sino que también el ser humano destaca en principios como la solidaridad, principios de respeto a la dignidad humana, y eso es lo que comprendí yo del documento. O sea, que el ser humano avanza a través del devenir histórico, y que ese avance tiene que ir no solamente en una vertiente de la tecnología, sino también tiene que ir en el respeto a la dignidad de la persona. Ok, entonces aquí le entendemos pues, no, el progreso no solamente desde la perspectiva material simplemente, sino desde los valores, la dignidad humana, ya los derechos. Y bueno, ya en 1976 por ahí, ¿no? El Papa Pablo VI decía, ¿no? Que el desarrollo, ¿no? Algo así, que el desarrollo es el nuevo nombre del progreso, entendiendo que el desarrollo pues era el desarrollo humano, ya el ser completo y no simplemente de la perspectiva material. Entonces tenemos que estar pues entonces atentos, ¿no? A eso. Y bueno, cuando ya tengan este cómic en sus manos, pues ahí van a tratar de entender, ¿no? Las caricaturas que están por allá. Y aquí, bueno, lo que puedo solamente mostrarles así rápidamente es que en estas caricaturas se presenta ahí a una especie de papá. Vamos a ver si podemos... Es un poco difícil manejar esto.
Bueno, la idea es que esté el papá ahí enseñándole en la primera caricatura, dice contacto humano, y le está enseñando al bebé un celular. Ya, entendiendo, ¿verdad? Que no es ese el contacto humano, pero eso es lo que la sociedad está enseñando por contacto humano. En la otra dice el prójimo a quien amar, ya, y le muestra un espejo para que se mire a sí mismo. Es decir, ¿a quién vas a amar? Pues a ti mismo, primeramente, ¿no? Pero a ti, no a los demás. El prójimo es tú. Eso es lo que la sociedad nos está enseñando, ¿no? El otro, ideales, morales, o la moral, honestidad, ¿qué cosa es eso? Y le muestra basura. Ya, se entiende, ¿verdad? Que es un cómic, ¿no? Es una especie de burla, ¿no? De lo que debería ser. Cultura, dice, ahí está lo que está en la televisión y todo lo que pasa por ahí, eso es cultura. Sea bueno o malo, eso es cultura. Y por último dice Dios, y le enseña ahí un billete. Es decir, ¿a quién vamos a adorar? ¿No? Al billete, el dinero, las riquezas. Ya. Entendido, pues, ¿no? Que todo esto es un cómic que está indicando lo que sería la contracultura, ¿no? De lo que sería una cultura de civilización, de desarrollo humano, sino que los valores culturales realmente, en realidad, la sociedad está enseñando otras cosas, ¿ya? A través de los medios de comunicación, a través de los artistas, a través de los grupos de presión y a través de las ideologías, etcétera, ¿no? Bueno, hay que entender entonces el cómic. Ahí lo van a ver después cuando lo tengan en sus manos. Y por acá tenemos, dice, el trabajo como móvil de la historia. No sé si quién es, Jessica, creo que es dueña aquí de la infografía. ¿Estás por ahí, Jessica? Anda en la cocina. Por aquí estoy, profe. Ah, bueno, pues. Ok, ¿qué dice aquí? ¿Qué significa? El trabajo como móvil de la historia. Bueno, eso habla de que la historia es una actividad, ¿verdad? Es un fruto, en lo cual se ha dado desde los tiempos pasados, ¿verdad? Hasta en la actualidad. El hombre en el mundo es esta actividad que realiza con fines de lucro, ¿verdad? Porque si no trabajamos, no comemos, porque ¿con qué vamos a comprar los alimentos? Y bueno, esta actividad es sobre todo un trabajo que se puede decir que es el fruto, que es un fruto del trabajo del hombre. Y puse estas imágenes así de una mujer con nombre, porque se puede ver, el trabajo lo hacemos cualquier tipo de persona, todo es que tengamos disponibilidad y tengamos el querer, ¿verdad? Y sobre todo la necesidad, porque estas personas que están abajo, pues son personas de distintas razas, ¿verdad? Se pueden observar ahí, creo que se mira. Entonces, pues el trabajo no mira raza o sociedad ni nada, simplemente pues una necesidad que tenemos los seres humanos de sacar adelante, ¿verdad? A nuestras familias, cuando ya tenemos familia, y los que están solteros, pues igual salir adelante ellos solos. Entonces, por eso puse esas imágenes. Y la otra parte, ahí es que viene todo en cadena, ¿verdad? El hombre se proyecta en el mundo, en realizaciones concretas y de valores para sus semejantes. El trabajo, como les decía yo, es para todo lo que lo podamos ejercitar, porque por ejemplo en la escuela donde yo trabajo hay niños de riesgo que desde muy pequeños ya andan de cargueros en el oriental, como yo trabajo en la zona de ahí del oriental, entonces desde muy pequeños ellos lo han forjado a andar así, pues vendiendo. A veces ni llegan a la escuela porque andan vendiendo, sacando la comida, pues dicen ellos. Igual los de secundaria sí trabajan en la mañana y llegan por la tarde a estudiar. Entonces, como le digo, el trabajo en sí es el fruto de nuestra actividad. Y arriba puse
el trabajo, sin el trabajo, es un comentario ahí arribita, que el trabajo no puede ser de manera negativa, siempre en positiva. Aunque trabajemos de lo que no nos gusta, pues. Y móvil porque algo que se mueve, ¿verdad? Que no es estático, sino que de diferentes tipos de trabajo. El trabajo como móvil de la historia, es decir, el trabajo es quien mueve la historia. Sí, porque usted sabe que desde antes nuestros antepasados que trabajaban en el cultivo, en la pesca, desde ahí se mira, desde el trabajo siempre ha existido. Ok, entonces con respecto al trabajo, es un punto de vista de discusión también, ¿no? De diálogo y desde la perspectiva ética que podemos abordar en esta segunda parte, ¿no? De este curso que tiene que ver ya con la ética. Ya, ¿qué sentido realmente tiene el trabajo, ¿no? ¿Qué pasa con las personas que no trabajan? ¿Qué pasa con los niños que trabajan? ¿Ya? ¿Qué sentido tiene trabajar o no trabajar? ¿Ya? Los que no trabajan, hay jóvenes, por ejemplo, en algunas partes del mundo, y también aquí en Nicaragua seguro, que ni estudian y ni trabajan. ¿Ya? Le llaman los ninis. Ni estudian ni trabajan, sino que ahí viven en sus casas metidos y viven como mantenidos, pues, porque no estudian ni trabajan, pero de algo viven, pues. Su familia los mantiene, pero no hacen nada. O no sé realmente cómo hacen. Entonces, ¿qué sentido tiene eso? ¿Qué valor tienen también, no? Desde el punto de vista social también, el destino. Yo al menos conozco un familiar que tengo, que él no puede salir, no se halla afuera, estando afuera. Él vive ahí pegado en su computadora. Ahí se quedó y él no sale. Ya, algún problemita pues mental debe tener, pero él no sale de eso, ya, no estudia más, o si estudia es lo que tal vez hace en la computadora, ¿no? Aprende en la computadora, pero más allá de eso, él no trabaja, no tiene vida social, ya. Y hay otros jóvenes en el mundo que así son, ¿no? También no, ni estudian, ni trabajan. Bueno, son casos, ¿no? Para discusión. Y por otro lado están las personas que sí trabajan y que tal vez no deberían estar trabajando, es decir, su trabajo debería ser el estudio, porque es un ciclo, ¿no? Y ahí lo podemos tocar en el punto de vista de la ética. Es un ciclo. Ya, las familias dicen, no mandamos al niño a estudiar porque tenemos que trabajar para comer. Pero ¿qué pasa con este niño que no estudia? Que no se prepara. Después va a repetir el ciclo. A sus hijos, cuando los tenga, igual, no los va a mandar a estudiar porque necesitan trabajar para comer. Entonces, ¿qué implicaciones sociales hay, no? Y cómo el papel del Estado, pues, es importante acá. Tienen los subsidios, ¿no? Que el Estado da. La educación es un subsidio para las clases pobres, ¿no? Que no pueden pagar una educación. Por eso está la educación pública. ¿Ya? Es parte del subsidio que da el Estado para que las personas puedan formarse y salir, educarse o salir de ese ciclo de la pobreza. Por eso es que la educación es importante. Podríamos imaginarnos cada uno de nosotros si no tuviéramos una titulación, ¿no? Si ni siquiera fuéramos bachilleres, ¿qué estaríamos haciendo? ¿Ya? Tal vez estaríamos en el mercado a estas horas, ¿no? Buscando o haciendo saber qué cosas, ¿ya? Rebuscando la vida. Pero tenemos la oportunidad de seguir creciendo y poder ayudar también a otros a salir de ese ciclo, ¿no? Pareciera que estas ideas que dialogamos no tienen razón, no tienen sentido, no tienen eco, pero sí lo tienen, ¿no? Sí lo tienen. Ya, por eso es importante la educación y por eso son importantes los estudios que hacemos en la universidad, ¿no? Para poder ayudar a otros ya, a asumir la vida, ¿no? Con esa libertad, con la creatividad y poder superar ese ciclo de la pobreza. Bien.
Con respecto al tema de hoy, aquí en nuestro curso, ya nos vamos acercando, les decía, a la quinta sesión, que es una sesión, digamos, de cierre de la parte de antropología, pero que queda abierta, sí, en una medida, para el resto, porque no se puede separar ya la antropología de lo ético, ya, porque la ética la realiza el ser humano, ¿ya? Entonces, tenemos aquí en el tema 4 la persona como ser finito y limitado, ¿ya? Tenemos el problema de la muerte, que es el tema 4.2. El 4.1 ustedes van a desarrollarlo a través de sus imágenes. El problema de la muerte dice, a diferencia del animal, el hombre, ¿verdad? Es decir, el ser humano, se da cuenta de que tiene que morir y lo sabe, ¿verdad? Sabe que cada día se aproxima a ese fin inevitable. A veces hemos escuchado algunas frases, a veces en las películas, otras veces tal vez lo hemos leído o lo hemos escuchado de alguien que dice que nadie sabe, ¿verdad?, cuando nace, pero sí puede saber un poco más sobre su muerte. Pero al fin de cuentas, dicen algunos, tampoco podremos saber incluso cómo vamos a morir. Pero lo que sí podemos estar claro es cómo vamos a asumir ese momento. Si lo vamos a asumir con libertad, con miedo, con alegría, con entereza, con debilidad, ¿ya? Entonces tenemos que irnos preparando, ¿ya? Realmente la vida también es una preparación, ¿no?, para ese tránsito. Sin embargo, el problema es un problema, ¿no?, de la muerte, porque nadie quiere morir. Cuando uno es joven, no es un problema en el sentido de que no, ni pasa por la mente, pero a medida que los años van pasando, que vamos viviendo y vemos cómo nuestro cuerpo se va desgastando y realmente sentimos que el tiempo como que se nos va agotando, entonces sí, empieza a ser un problema. Veamos entonces cómo ha sido desde el punto de vista de las ideas, cómo se ha asumido este problema de la muerte. Entonces la muerte tenemos como un problema existencial. Para eso tenemos una posición fatalista. Ay, perdón, aquí me pasé. Tenemos una posición fatalista. Dice, es una filosofía sin esperanza. Entonces, dentro de la filosofía hay filósofos existencialistas que consideran que nuestra vida realmente no tiene esperanza. Aquí tenemos este filósofo, que es un novelista, Albert Camus, que en francés pues sería Albert Camus. Albert Camus, él escribió una novela que se llama El extranjero. ¿En qué consiste esa novela? Dice que un hombre va a otro país y sin buscarlo, casi accidentalmente se ve envuelto en un crimen por el cual es acusado y es sentenciado a muerte. Esa es la síntesis de la novela. Pero lo que él trata de transmitir a través de esa novela es que esa es la vida humana. Venimos de otro país, es decir, no sabemos, venimos simplemente a este mundo desconocido, que es nuestro otro país, y sin quererlo, sin nosotros desearlo, estamos ya condenados a morir. ¿Qué crimen cometimos? Pues no sabemos qué crimen cometimos, pero por lo que sea, ya hemos sido condenados. Nuestra vida está condenada a morir. Ya estamos sentenciados a eso y no tenemos perdón. Ya, esa es la vida humana. Entonces, estos son filósofos existencialistas que miran la vida realmente sin esperanza. Dice que la muerte, pues, pone en cuestión nuestra existencia, pues sacude todas las dimensiones de la persona. Estos filósofos, pues, nos ponen realmente, o ponen la vida como en una actitud más bien de huida. ¿Ya?
López Aspitarte, otro filósofo, dice que vivimos en una civilización que nos educa para no enfrentarnos cara a cara con la muerte. Y por eso se buscan ahí a través de todas las películas, a través de las modas, siempre el aspecto de la juventud, cómo verse joven, cómo rejuvenecerse, cómo quitarse las arrugas de la cara, ¿no? Con un montón de pomadas, de ungüentos, de jabones, de liposucciones, porque necesitamos vernos joven. Ya vivimos en una sociedad entonces que no quiere, ¿verdad?, verse cara a cara con la muerte. Ya nadie quiere verse con la muerte, nadie quiere morir realmente. Aunque diga, no, para mí no es un problema, pero cada vez que uno busca cómo rejuvenecerse, realmente inconscientemente está luchando contra la muerte, porque la misma sociedad ya nos ha influido hacia eso. Ante esta posición de filosofías sin esperanza, entonces tenemos algunas respuestas ante ese problema de la muerte. Vamos a ver, tenemos la respuesta que da el materialismo. Ya, este materialismo pues niega la trascendencia y hace una reducción de la existencia humana a lo meramente material. Ya desde el filósofo Epicuro de la época antigua ya se trataba este problema de la muerte también y del ser humano como un ser meramente material. Por tanto, la muerte pues no debería ser un problema, ¿no? Ya, sino que el problema debería ser la vida, cómo vivirla bien, pero sabiendo que después de la muerte no hay nada. El marxismo, por su parte, dice que la vida es un hecho biológico, nada más, y la muerte es fruto de la mentalidad burguesa egoísta. ¿Ya? Entonces, dice que el morir, ¿no? Pensar en la muerte como ser mío, individual, yo que me voy a morir, eso es parte de una mentalidad burguesa, individualista, egoísta. En cambio, él va a decir pues que ¿quién va a morir satisfecho? Quien ha servido a la colectividad, ¿ya? Porque recordemos que para el marxismo, para el socialismo, la colectividad es lo importante. Dice él, ¿no? La especie vive, aunque muere el individuo. Entonces, no importa que vos te murás. Lo importante es que la sociedad siga viviendo, que nuestra especie siga viviendo, ya que nuestra sociedad marxista siga existiendo, para que los demás que están todavía vivos pues puedan disfrutar de los beneficios de la colectividad. Pero si vos te morís, no importa. Ya, te moriste, punto. Gracias que te moriste, porque gracias a vos la colectividad sigue existiendo. Bueno, aquí tenemos pues otros autores, ¿no? Como Marx, Barrett, Garodí, ¿ya?, que son marxistas o socialistas de estas ideas. Tenemos también entonces el existencialismo ateo, ya que es el que habíamos hablado en la página anterior, que dice que la lucha contra la muerte es una batalla perdida, por tanto no hay que luchar contra eso. Aquí tenemos pues a Heidegger, Sartre, Camus. Tenemos también el dualismo espiritualista. Este dualismo viene de Platón, el filósofo Platón, donde dice que hay una separación entre el cuerpo, que es malo, y el alma, que es buena. Por tanto, para los filósofos griegos el cuerpo es malo, y si se muere una vez el cuerpo, pues el alma, que es buena, sigue existiendo. Pero alma y cuerpo son dos dimensiones diferentes, que no tienen pues prácticamente nada que ver una con la otra, porque cualitativamente son diferentes. Uno es malo, el otro es bueno. Uno se corrompe y el otro sigue existiendo, el alma. Y por último tenemos aquí la doctrina del ánima separata, ¿no?, de Santo Tomás de Aquino, que en alguna medida pues cae también en el dualismo espiritualista de los platónicos, que dice que la muerte pues es pasar del estado de encarnación al estado de el alma separada. Y ahí viene eso de ánima separata, ¿no? Simplemente lo que sucede, dice, es que nuestra alma
que animaba nuestra existencia se separa de nuestro cuerpo. ¿Ya? Pero como les decía, pues también cae en un dualismo espiritualista también. Bueno, y hay algún entonces sí significado, porque son opciones que hay, ¿no? O respuestas que han dado diversos filósofos al problema de la muerte. Entonces, ¿qué significado puede tener para buscar alguno? Podemos hablar de que la muerte pues tiene un valor educativo. Ya, y uno puede decir, ¿qué valor educativo va a tener la muerte? ¿No? Si es algo feo, algo malo. Bueno, veamos. Dice que su constante amenaza impulsa al hombre a reaccionar. Ya, el hecho de saber de que vamos a morir realmente nos puede llevar a reaccionar y hacer cambios en nuestra vida. ¿Y a cuántas personas, estando frente a la muerte, que han llevado una vida bastante rebelde, en las puertas de la muerte, como que su vida les cambia? Y si se salvan por alguna razón, se salvaron, han cambiado también sus vidas, ¿no? Antes eran así, como les decía, rebeldes, malos, y después, al tener una segunda oportunidad, cambian su vida, ¿no? Entonces, esa constante amenaza impulsa al ser humano a cambiar, ¿ya? A reaccionar. La muerte también, dice, nos obliga a relativizar las realidades mundanas, ¿ya? Saber que vamos a morir, pues también nos hace relativizar de que todo lo que hacemos, todo lo que tenemos, principalmente material, pues no lo vamos a llevar al otro lado. Sin nada vinimos y sin nada nos vamos a ir. ¿Quiénes van a disfrutar de las cosas que tenemos? Pues serán otros. Entonces eso nos lleva también a relativizar las realidades mundanas. También la muerte nos obliga a relativizar las funciones sociales. Igual, el hecho, por ejemplo, de la fama. ¿Ya? La fama es temporal. Una vez que nos morimos también ya no vamos a disfrutar de esa fama. Entonces ver ya los puestos, los honores que recibimos, igual, solamente los disfrutamos un momentito. Y así como los podemos perder en vida, estando en vida todavía, también ya la muerte ya no nos sirven para nada. La muerte también, como esa parte educativa que tiene, el valor educativo, pues da a la existencia un sentido de globalidad y le confiere carácter de prueba. ¿Por qué? Porque no tenemos dos vidas, no tenemos dos intentos. Algunas personas han tenido la oportunidad, ¿no?, de volver a revivir, tal vez estaban muertos y pudieron revivir por alguna razón y tienen un segundo momento, pero aún así, tarde o temprano todos vamos a morir definitivamente, si no tenemos ya una segunda oportunidad, al menos en esta tierra, no tenemos segunda oportunidad. Entonces, lo que hagamos, tenemos que hacerlo bien. Ya tenemos que hacerlo bien. ¿Y esto por qué? Porque dice que si bien la muerte nos pone en alerta de que tenemos una experiencia limitada de finitud, ¿ya? Tenemos un fin, ¿ya? Esta nos hace más conscientes de esa finitud, ¿ya? Hay personas que creen que no van a morir, ¿ya? Personas que creen que su vida es eterna, sobre todo si son jóvenes todavía, ¿no? A veces hay personas que se burlan del viejo, se burlan. Yo he escuchado a veces jóvenes burlarse de los viejos, pero la muerte nos puede llegar a todos en cualquier momento, al día siguiente, esta misma tarde, ¿ya? Después de esta clase, ya no sabemos. Por eso tenemos que estar alertas, ¿no? Y hacer nuestras cosas bien. Karl Jaspers dice que la existencia tiene un sentido, ya, de lo que se hace o se construye, que el amor que se da y se recibe, los valores que se cultiva y todo esto realmente no se pierde del todo, ¿ya? Sino que nuestra misma trascendencia nos hace ser recordados, estimados, amados, y en alguna medida pues esa experiencia
algo de nosotros permanece en esta historia. Bueno, entonces está un poco la búsqueda, un significado de la muerte, principalmente ese valor educativo que tenemos que estar alerta. ¿Para qué? Para realmente relativizar las cosas que hacemos, el poder que se tiene. Ya hay gente que vive aquí, ya en este mundo, con poder y utilizan el poder para muchas cosas, sea un poder militar, un poder político, un poder económico, un poder social, un poder religioso, un poder del que sea, ¿no? Educativo, ¿ya? Pero ese poder, como les digo, es limitado. Tarde o temprano se va a acabar. Y por tanto, si bien no nos vamos a llevar ese poder, lo bueno que hayamos hecho será recordado, así como lo malo que hayamos hecho también será recordado. Así seremos apreciados u odiados ya en el tiempo también por otros. Ya, y creo que todos queremos dejar algo bueno, ¿no? En nuestros hijos, en nuestros estudiantes, en nuestros vecinos o en la sociedad. Bien. Para esta próxima semana, siempre con este mismo tema, ¿no? De el ser humano como ser limitado y finito, tenemos el tema 4.1, que es el que tiene que ver con el sufrimiento, el dolor, el fracaso como límites y condicionamientos de la persona en el mundo. Entonces aquí pues ya hay algunos temitas que van a estar distribuidos entre ustedes. Yo como siempre pues se los voy a pasar en la semana para que vayan preparando, recordando que sus infografías algunas características, ¿no? Si el fondo es claro, las letras deben ser oscuras. Si el fondo es oscuro, las letras tienen que ser claras. Igual, si superponen letras sobre imágenes, igual tiene que haber algún contraste, ¿no? Si la imagen es oscurita, las letras pues tendrán que ser claras para que se logren leer. Igualmente, no llenen de mucho texto la infografía. Ya pongan ideas más sencillas para que así no haya mucho texto. Ya, y se pueda leer la infografía de una manera pues ágil y rápida. Entonces aquí tenemos los temitas, ¿no? Algunos intentos de racionalización del mal. El carácter insuficiente de toda respuesta intelectual, ¿ya? Ante el problema del mal, ¿ya? Una visión más realista ante ese problema, ¿no? Del sufrimiento, el dolor, el fracaso, eso que nosotros entendemos como mal. Tenemos también el mal y el dolor como signos de trascendencia. ¿Ya? Entonces el mal y el dolor, dice, no es algo meramente físico, material, sino que también nos ayuda a comprender nuestra trascendencia, ¿no? O nos ayuda a trascender. Y también actitudes que se pueden tener ante el dolor o el mal. Entonces, todos estos son pues problemas que se plantea, ¿no? La antropología. Y la última idea que les dejo con respecto a esto del mal es que el mal puede ser abordado desde distintas ciencias. La medicina, por ejemplo, ¿no? Puede abordar la enfermedad como mal. Pero la filosofía se va a preguntar qué cosa es el mal. Y eso es lo que intentamos aquí nosotros descifrar, ¿no? ¿Qué cosa es el mal? Ya, el mal no lo podemos decir que es una enfermedad o un golpe o un castigo. No, ¿qué cosa es el mal? Ya. Es parte de la naturaleza humana, es parte de la existencia. Si el ser humano no existiera, el mal existiría. Ya, entonces, el mal, ¿qué cosa es el mal, no? ¿Es una dimensión humana o simplemente es algo que existe o que podría no existir? Ya, ¿qué cosa es el mal? Filosóficamente hablando. Ya, y que en una medida, pues el ser humano, ya, el antropos, tiene que convivir con eso. Entonces, igualmente, ¿no? ¿Qué valor educativo tiene el sufrimiento, el dolor, incluso el mismo fracaso? ¿Qué valor educativo? Hay algunos que dicen que el fracaso no existe, solamente existen aprendizajes, ¿ya? Lo que nosotros creemos como fracaso simplemente fue una oportunidad para aprender. Entonces, veamos, ahí están esos temitas, ahí se los voy a pasar también ahora o en la semana, para que vayamos leyendo y preparándonos para la próxima sesión. Recordando que esto lo vamos a ver en clase presencial, ¿verdad?
sin embargo, preparan sí su infografía para que la veamos allá. Bien, entonces, por el momento, pues, quedamos por acá, esperando vernos presencialmente en la próxima sesión. Entonces, así que, si no hay nada más, ¿alguna consulta? Profe, a la misma hora siempre, a la misma hora la clase y todo. Así es, a la ¿Qué misma vamos hora, a llevar? Ajá. a la misma hora, a la misma clase, sí. Vamos a llevar algún material para la prueba, porque imaginen la primer parcial este sábado con usted. Sí, bueno, traten de llevar algún material, porque va a haber una actividad donde ustedes van a hacer unos diálogos, pero pueden llevar algún materialito para que puedan ¿Qué nos hacer algo. sugiere? ¿Qué nos sugiere? Bueno, igual, lo mismo de siempre, papel bond, colores, Para no llegar con las manos. sí, para que Ok, dibujen algo por ahí, sí. está bien. Gracias, buen día. Ok, Buen día para todo, igual para usted, profe. Saludos a la igual, próxima semana. igualmente, claro que sí. Cuídense. Saludos, nos vemos. Saludos, profe. Adiós, adiós.